Y seguimos con la ronda de los grupos municipales del Ayuntamiento y hoy os adelantaba hace unos minutos que contamos con el portavoz de Ciudadanos, Vicente Marallón. Buenas noches, Vicente. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por venir hoy con nosotros a Escritorio Local para hablar un poquito del inicio del curso de la política y para ver cómo se encuentran las cosas dentro del Ayuntamiento. Bueno, algo que nos inquieta mucho a día de hoy es si va a haber pacto o no con el Gobierno. Pues no lo sé, sinceramente, no depende solo de Ciudadanos. Nuestra intención es que haya pactos y eso significa que haya estabilidad en el Ayuntamiento y por lo tanto en la ciudad, porque ese es el objetivo de Ciudadanos, dar estabilidad en un contexto de tanta incertidumbre y preocupación. Si algo tiene que hacer las instituciones es dar tranquilidad cuando más lo necesitan los ciudadanos, en este caso los burgaleses, y ahí estaremos. En Ciudadanos haremos todo lo que sea necesario para dar estabilidad y certidumbre a la ciudad. ¿Pero ahora mismo las conversaciones están abiertas y activas o...? Sí, efectivamente, estamos teniendo un diálogo sin presiones, muy franco, y esperamos que el resultado sea positivo, pero aunque no lo fuese, está en nuestro ánimo adaptarnos a las circunstancias, sean las que sean, y dar esa estabilidad a la ciudad, que es lo importante. Podemos hacerlo y lo vamos a hacer, en Ciudadanos lo vamos a hacer. ¿Cómo se encuentra la negociación? ¿En qué fase? Bueno, estamos tratando de encajar equipos, porque un gobierno de dos partidos es más difícil de gestionar que uno monocolor, y también ordenar ese hipotético futuro gobernando juntos. Es importante no solo llegar a un pacto, sino saber cómo implementarlo, cómo ponerlo a la práctica, y esto es fundamental. Entonces también eso hay que tenerlo acordado. ¿¿Tendremos acuerdo antes de que acabe este mes? A nosotros nos gustaría que fuese así, pero una vez más no depende solo de Ciudadanos. Eso es algo que tenemos siempre en mente y además es lógico que así sea. Los vecinos de Burgos decidieron que no hubiese mayoría absoluta y que por lo tanto tuviésemos que hablar, acordar y cumplir lo acordado. Y en eso estamos, ahí siempre nos encontrarán. Vale, hemos leído hace poco que usted ponía en condición la vicealcaldía. ¿Es cierto eso? Realmente no es una condición, parece que es lo lógico. Si dos partidos gobiernan conjuntamente, pues uno, que en este caso en el que está gobernando, conserva la alcaldía y el que se une pues asume la vicealcaldía. Es un gobierno de dos y tiene que haber, por lo tanto, un representante de cada fuerza política en el gobierno de la ciudad. No es una condición, nos parece algo lógico, natural realmente. ¿No creo que es mejor ser oposición con poder que gobierno desgastándose? Probablemente para Ciudadanos, o para mí personalmente, quizás, uno nunca puede asegurar esto, pero es cierto que podría valorar ese escenario. Pero cuando uno pone sobre la mesa, más en el momento actual, a Burgos y a nuestros conciudadanos, pues sinceramente todo eso pasa a un segundo plano. Lo primero es lo primero, para eso estamos aquí, y es para echar una mano a nuestra ciudad y a nuestros vecinos. Lo demás, pues siempre, pero más ahora, queda en un segundo plano. Vale, mientras se negocia todo esto, ¿se está hablando también del presupuesto del 2021? Modificaciones, sí. Sí, ¿y qué se ha concretado exactamente? Realmente las modificaciones presupuestarias son un instrumento habitual, no es nada extraordinario. Sucede pues con normalidad todos los años, pero este en concreto, por dos motivos por todos conocidos. Uno, el coronavirus y las consecuencias tanto sanitarias como económicas que está teniendo. Eso obliga a que haya modificaciones más importantes, de mayor calado y más frecuentes e imprevistas de lo habitual. Y por otro, hemos tenido otro acontecimiento que también ha condicionado las posibles modificaciones presupuestarias, que ha sido toda la polémica alrededor de los remanentes, que es una situación que se ha generado por parte del Gobierno de la Nación, del Ministerio de Hacienda, no por ningún ayuntamiento en concreto y aún menos el de Burgos, pero que afecta a todas las entidades locales del país. Evidentemente, el Real Decreto Ley que recogía esta iniciativa del Ministerio de Hacienda no fue convalidado, con lo cual todo el panorama pues vuelve a estar en la casilla cero. Pero tampoco sabemos por cuánto tiempo, porque es evidente que el Gobierno de España está planeando
un escenario alternativo al que recogía el Real Decreto Ley. Por lo tanto, este factor también está condicionando seriamente una posible modificación presupuestaria. Dentro de esta modificación presupuestaria, que ya no va a ser de 7 millones de euros, ¿qué se va a quedar por el camino del compromiso que tenía el equipo de gobierno con Ciudadanos? Más que qué es lo que se va a quedar por el camino, a nosotros nos gusta hablar en positivo, qué es lo que vamos a salvar de esa lista original. Y evidentemente se salvará, y esa es nuestra intención, lo más importante y lo más prioritario, porque hay que conjugar ambos factores, es decir, cuál es la importancia, evidentemente, para la ciudad de cada iniciativa y cuál es la urgencia. Hay iniciativas que son importantes pero pueden esperar un poco y hay otras que son verdaderamente urgentes y hay que atender. Por lo tanto, un gobierno responsable, unos concejales responsables tienen que tener en cuenta ambos factores. ¿Cuáles son esas iniciativas importantes de las que nos hablas? Hay dos corrientes de actuación en este ayuntamiento y en cualquier institución, entiendo. Una es actuar ante las situaciones de emergencia, que hay que atender sí o sí, tanto a nivel familiar, social como económico. Esas necesidades surgen con poco tiempo de antelación, su gravedad se va monitorizando con la evolución de la crisis sanitaria y económica y por lo tanto esa es la realidad que tenemos que gestionar. Es decir, hay que atender esas situaciones de emergencia que se van generando de forma imprevista, de duración incierta y de profundidad difícil de determinar. Pero luego también hay proyectos a más largo plazo, pensamos en Ciudadanos que hay que mirar hacia el futuro, hay que invertir en el futuro. Para nosotros la política de inversión de una institución, en este caso el Ayuntamiento de Burgos, es esencial, no solamente porque sirve para dinamizar la economía, sino que sirve para tirar del resto de agentes económicos y sociales de la ciudad y de nuestro entorno y de otros niveles de la administración. Es decir, crear proyectos que puedan ser no solo financiados por el ayuntamiento, sino cofinanciados por otras administraciones es importante, pero tienes que tener ese proyecto si quieres que te lo cofinancien. Y después porque además da ilusión a la ciudadanía, le da un objetivo por el que luchar y por el que creer en el futuro. Esa labor de liderazgo la tiene que ejercer también un ayuntamiento y por lo tanto no solamente hablar de dinero, sino hablar de proyectos. Y un ayuntamiento más ahora, más que nunca, tiene que liderar el futuro de la ciudad. ¿Cuáles son esos presupuestos que tiene a largo plazo? Bueno, los proyectos que tenemos a largo plazo. Perdona, sí. Sí, hay proyectos más de ciudad que pensamos que son muy transversales porque afectan a una zona muy amplia de Burgos y durante muchos años, tanto a residentes como a visitantes, que es la transformación del entorno del río Arlanzón, lo que hemos dado en llamar Burgos Río, que queremos que sea durante incluso todo el proceso de puesta en marcha y de diseño un banderín de enganche para dinamizar la ciudad y poner a Burgos en el mapa, invitando a arquitectos y a estudios de arquitectura y de urbanismo nacionales e internacionales para pensar el futuro de Burgos en el entorno del río sin intervenir en el cauce del río, en el lecho del río, por supuesto que eso es competencia de la Conferencia Hidrográfica del Duero y que además pretendemos preservar. Nosotros no pretendemos invadir ni atentar contra esa reserva de flora y fauna que afortunadamente tenemos en Burgos. Al contrario, queremos protegerlo. Pero también hay proyectos que para nosotros son muy importantes. Nosotros nos creemos más económicos, de inversión, de desarrollo de la iniciativa privada, que son esenciales para Burgos. Nosotros nos creemos que Burgos es la capital industrial de Castilla y León, por lo tanto hay que invertir en los polígonos, porque eso es lo mismo que invertir en nuestra industria y en el futuro de muchos de nuestros vecinos, de las familias de Burgos. Y hay un elemento que nos gustaría capitalizar, que es muy importante, que es la ubicación de Burgos. Porque cuando uno va por la autovía hacia Madrid o viene de Madrid a Burgos, ve un cartel en Aranda de Duero que pone Aranda, el centro del centro. Pero el centro del norte. Pero el centro del norte no es Aranda, es Burgos. Por lo tanto, a nosotros nos gustaría ver esos carteles en Burgos y esa imagen que se quede grabada en todos los posibles inversores de España e internacionales que estén pensando en instalarse y que lo hagan en Burgos por su buena ubicación. ¿Y qué inversor puede pensar en Burgos teniendo en cuenta su ubicación excelente, siendo el centro del norte, ¿no? Pues cualquier inversor, evidentemente, pero muy especialmente los operadores de logística. Por lo tanto, la logística aspiramos a que sea un motor económico para nuestra ciudad
porque no solamente apoyaría a la actividad económica en general e industrial en particular de Burgos, sino porque la actividad logística es importante en sí misma. Uno puede consolidar paquetería o carga de cualquier tipo en un punto sin que su origen ni su destino sea ese punto. Vale, bueno, antes te hice referencia al presupuesto del 2021, un tema que tocaría estar negociando ahora mismo. ¿Aún hay conversaciones al respecto? Evidentemente, el presupuesto del 2021 será una consecuencia de la configuración final del presupuesto del 2020. Pero idealmente debería ser una continuidad. Es decir, no debería haber un cambio abrupto entre el presupuesto del 20 tal como quede y el del 2021, porque realmente un presupuesto tiene que reflejar la realidad del entorno en el que se ejecuta, en este caso la ciudad de Burgos, que no va a ser muy diferente al entorno del resto de España porque esta crisis nos está afectando a todos. Por lo tanto, creemos que en ese clima de estabilidad que mencionaba al inicio de la entrevista es importante que también en materia presupuestaria haya una lógica, una previsibilidad, una estabilidad en materia presupuestaria en la ciudad de Burgos. Así que aspiramos en Ciudadanos a que los presupuestos del 2021 sean una continuidad, un desarrollo de los del 2020. Vale, de acuerdo. Entrando, y en esta estabilidad, ¿cómo es la relación con los otros grupos municipales? Pues es una relación de respeto y colaboración. Lo que sucede es que cada partido político, cada grupo municipal va maniobrando para adaptarse a las circunstancias en cada caso. Es evidente que, bueno, pues es difícil para el Partido Popular, después de haber gobernado la ciudad, pues siempre, salvo 4 años, hace pues prácticamente 2 décadas, es difícil pues maniobrar para asumir un papel de oposición y no de gobierno. Es algo difícil de hacer, entiendo. Y para el resto de grupos políticos, pues Vox es una fuerza nueva en el Ayuntamiento de Burgos, nunca había estado en esta institución, es su primer mandato con presencia en el Ayuntamiento de Burgos, y Podemos realmente tampoco estuvo, porque era Imagina la marca electoral que estuvo en el Ayuntamiento de Burgos. Por lo tanto, son 2 formaciones nuevas, concejales nuevos, los 4, 2 en cada formación, y por lo tanto pues también son pocos, novatos, sin responsabilidades de gobierno, sin experiencia. Bueno, pues tratan de adaptar su acción política a un discurso político que en ambos casos es nacional, como en el caso de Ciudadanos también, evidentemente. Últimamente el PP les considera gobierno y Vox les incluye en la izquierda, que hace poco hizo mención al rodillo de la izquierda. Ustedes iniciaron la legislatura cerca de ellos y hoy hay más distancia. Rodillo de la izquierda nos ha llamado, no sé quién nos ha llamado rodillo de la izquierda, pero Vox hizo referencia a que pertenecían a la izquierda. Pues nosotros no somos un partido de izquierdas, ni integramos ningún rodillo, pero bueno, nosotros no somos un partido liberal. En realidad, la clasificación entre izquierda y derecha, es decir, la construcción de trincheras y por lo tanto de un campo de batalla, no creemos que sea lo más adecuado en general, pero menos en estas circunstancias. De esta crisis vamos a tener que salir arrimando el hombro todos, no peleándonos entre nosotros. Me parece evidente. Y bueno, que el PP nos considere un partido de gobierno, evidentemente se lo agradecemos porque somos un partido efectivamente con capacidad y habilidad para gobernar, responsabilidad y preparación, y tenemos la voluntad efectivamente de gobernar, no solo Burgos sino otras instituciones, que ya lo hacemos, por cierto, la Junta de Castilla y León sin ir más lejos. Pero sí, agradecemos que reconozcan que somos un partido capaz de gobernar y de gobierno, sí. Vamos a hablar uno de los puntos claves de este último año, que es la movilidad. Fue precisamente una de las luchas de la legislatura pasada. ¿Y cómo ve Ciudadanos la aplicación de la ordenanza en estos 9 meses? Estamos decepcionados. ¿Por qué? Solo hay que salir a las calles de Burgos y creo que tardará usted 2 minutos en encontrarse un patinete o una bicicleta en la acera. ¿Cómo ve su partido la actuación de esta ordenanza? Insuficiente por parte del equipo de gobierno. ¿Desde su partido qué propondría? Que se aplique la norma, esta y cualquier otra. ¿Algo en concreto? Bueno, pues las bicicletas no pueden ir por las aceras, ni los patinetes, es que es algo de sentido común, esto no pasa en otras ciudades de España.
Las bicicletas y los patinetes son vehículos, no pueden ir por las aceras. Y esto es un problema no solo de movilidad, sino de Estado de Derecho. La norma se cumple. La discusión se acaba cuando la norma entra en vigor. En un Estado de Derecho la norma se respeta. Se discute cuando se está elaborando, pero una vez que entra en vigor se cumple. Bueno, valorando lo que se ha hecho un poco con el tema de la hostelería, hace poco los grupos municipales os reunisteis para prolongar la temporada de terraza estos meses de... Aunque han esperado un poco, ya que en Burgos hace bastante frío. ¿Y cómo aprecia Ciudadanos esta propuesta? Es esencial para la supervivencia de un sector económico de la ciudad, que es el de la hostelería, del ocio, terriblemente afectado por las consecuencias del coronavirus. Y no solo en el momento actual, presente, que no sabemos cuánto durará, pero terminará. Lo que nos preocupa no solamente es el presente, sino el futuro, que haya un cambio de hábitos por parte de la sociedad que haga que el día después, cuando todo esto acabe, deje de ir la ciudadanía a los bares y restaurantes, porque el modelo de ocio que han adoptado sea uno diferente, que haga que, aunque ya sea seguro ir a los bares y restaurantes, o a los cines, o a los teatros, o a los conciertos, pues ya consideren que no encaja en esa nueva normalidad que habrá cuando todo esto pase. Por lo tanto, para nosotros no solamente es una medida urgente para que sobreviva el sector ahora, sino para que exista después, cuando todo esto pase. ¿Qué propone Ciudadanos para prolongar esta temporada? A nosotros, siempre, cuando hablamos de este tema, siempre nos sorprende que haya ciudades, países con una climatología aún más adversa que la de Burgos, que lo es, con menos horas de luz, como el centro y el norte de Europa, en las que las terrazas son habituales todo el año y bueno, pues evidentemente combaten el frío con calentadores y mantas y la oscuridad con una buena iluminación. ¿Por qué en Burgos no se había hecho antes? Es que uno de los aspectos positivos de esta pandemia debería ser que el sector de la hostelería amplía, diversifica su negocio y asume que pues el ocio al aire libre, las terrazas, que es algo, por otra parte, entiendo que muy español, sí. Debería existir no solo en verano, sino también en invierno, aunque haga frío. Y no estaríamos inventando nada nuevo, ya existe en otros países. Y lo vemos con suma normalidad. ¿Por qué podemos tomarnos un café en el norte de Europa en invierno, en una terraza, y aquí no? Pues debería ser una necesidad que tenemos ahora, que probablemente se convierta en algo habitual en el futuro, cuando ya no sea necesario tomar un café en la calle en enero, ¿no? ¿Qué proponía entonces? ¿Que haya veladores y estufas en las propias terrazas? Serían dos de los elementos, entiendo que esenciales. Yo no soy experto en hostelería ni este tipo de mobiliario de terrazas, pero cualquiera ha visto este tipo de calentadores que están pensados para este tipo de actividad al aire libre. Por supuesto hay mamparas que impiden sobre todo la circulación del viento, que es lo que puede ser un problema no solo aquí sino en otras ciudades. Las mantas, que es algo muy... Sí, bueno, hay que tener en cuenta las condiciones de seguridad sí, claro, pese al COVID. Efectivamente, pero eso son, básicamente, estamos al aire libre, con lo cual el ambiente es mucho más salubre. Y dos, la distancia social pues se debe observar tanto en el interior como en el exterior, pero eso da igual donde estés, tienes que mantener la distancia con respecto a las personas con las que estás. Bueno, y respecto a la rueda de prensa que dieron el otro día, su partido ha presentado el ansiado Plan del Castillo. Cuéntenos un poco de qué trata ese proyecto. El Castillo es uno de los principales activos turísticos, culturales, históricos de Burgos. Burgos es cabeza de Castilla, por lo tanto debemos tener un castillo, pero un castillo en buen estado. Un castillo que amerite una visita no solo esporádica, sino visitas cotidianas habituales por parte de los burgaleses y de los que nos visiten. Lleva unos años el castillo pues, sin un plan, sin actividades de conservación, ni mejora, ni consolidación. Me refiero a actividades tangibles, es decir, obras que permitan poner en valor el patrimonio que hay allí, que haga interesante la visita, que se pueda interpretar bien por parte de los visitantes. Pero también hace falta actividades intangibles, es decir, una actividad cultural, de ocio,
que anime a la gente a subir allí. Por lo tanto, es un mix, hay que intervenir de forma física, evidente, consolidando la infraestructura, el edificio, investigando, explorando algo fascinante, que son todas las cuevas, las galerías, los depósitos, los aljibes, que es algo que interesa muchísimo a la ciudadanía en general y que desde luego hay que consolidar lo que ya se exploró, ampliar esos trabajos y hacernos una idea exacta del valor que tiene y el castillo y disfrutarlo. Es decir, demostrar que nuestro castillo es pues, uno de los pilares, ¿no?, de la ciudad. ¿Se conoce qué presupuesto se va a dedicar para este proyecto? De momento vamos a dedicar 100.000 euros para el proyecto. Posteriormente, las actuaciones que determine ese proyecto se presupuestarán de forma independiente y se programarán dependiendo de las posibilidades presupuestarias del ayuntamiento y el objetivo estratégico que tenga, en este caso, Burgos como ciudad. Pero para Ciudadanos el ayuntamiento es definitivamente uno de los activos de Burgos. Queremos que nuestro castillo sea protagonista en la vida de los burgaleses y un destino habitual en los turistas que vengan a Burgos. Burgos, Castilla, tiene que tener un castillo y aunque los franceses pues volaron una fortaleza que ya era decadente, nosotros, los burgaleses del siglo XXI, tenemos que reconstruir en el sentido imaginario de la palabra, porque probablemente no sea conveniente reconstruir físicamente la fortaleza tal como estaba antes de la voladura del ejército francés. Pero bueno, esto es algo que tienen que determinar los expertos, en qué punto de conservación, en qué momento histórico se debe fijar la fotografía para recuperar el castillo y desde luego lo que es evidente es que tenemos que redescubrir la fortaleza, averiguar cuáles son los tesoros que todavía alberga. Ese ejercicio en sí mismo es fascinante y pensamos que le interesa a la mayor parte de nuestros vecinos. ¿A quién no le interesaría descubrir qué galerías se esconden, si comunican la ciudad con el castillo, si hay aljibes, si hay trampas, si hay minas, en los sucesivos asedios que amenazaron a la fortaleza, todos los restos que se van encontrando durante la Guerra de la Independencia, porque Burgos fue campo de batalla de forma reiterada, y después de descubrir todo eso y de que todos nosotros lo sepamos y los que nos visiten, pues poder hacer vida social allí, porque es un entorno fascinante, con unas vistas magníficas, muy agradable en verano, cuando hace más calor. ¿Por qué no subir también en invierno? Bueno, nos gustaría que fuese uno de los focos de actividad social. No se trata de invertir dinero en un museo que luego visitan pocas personas durante un horario restringido, no. Nuestro objetivo del castillo es muy amplio. Es una inversión para locales y visitantes 24 horas al día, todos los días del año. Vale, bueno, Vicente, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros, haber pasado un ratito con nosotros aquí en Escritorio Local y estaremos pendientes de todos estos aspectos que nos ha comentado la noche de hoy. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Muchas gracias.